Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Un suplemento, complemento, medicamento, bueno, realmente creo que no sigue las formulaciones de los medicamentos que se utilizaba hace tiempo para mejorar las digestiones y ha dejado de tener uso, son las sales de frutas. ¿Sabes qué son y para qué sirven? Las personas que sufren indigestión o que sufren acidez estomacal, gastritis, reflujo gastroesofágico, muchas veces tienen que recurrir a algunos recursos para reducir esos efectos negativos que les provoca el consumo de los alimentos, además de diversas pautas dietéticas que se pueden implementar o poner en marcha para reducir la estimulación de la secreción de jugos gástricos, para reducir las molestias cuando se están ingiriendo los alimentos. Podemos tener en cuenta que hay algunos recursos muy fáciles de utilizar, de los cuales ya os he hablado en numerosas ocasiones. El más fácil sería la utilización de bicarbonato sódico después de las comidas para poder mejorar o neutralizar esa acidez estomacal. Pero las sales de frutas, que son de venta libre, podemos comprarlas evidentemente en la farmacia, pero también en muchos supermercados, es algo que se ha utilizado durante muchísimo tiempo para mejorar las digestiones en general, no solo para la acidez estomacal. Las sales de frutas, su ingrediente principal es el bicarbonato sódico, pero además añaden ácido cítrico y muchas veces pues algo que les da sabor, muchas veces acidito también o sabor a frutas variadas, para mejorar la aceptación. ¿Por qué? Porque el bicarbonato sódico es salado, tiene sodio y su sabor es salado. Es como si tomásemos agua con un poquito de sal y a veces ese sabor puede causar cierto rechazo. Estas sales de frutas tienen un mejor sabor y además un efecto más potente que el bicarbonato en exclusiva. Cuando nosotros estamos haciendo la digestión, se segregan jugos gástricos en nuestro estómago que tienen una acidez bastante importante. Si la mucosa está inflamada, si tenemos fallos en el cierre de las válvulas, si tenemos el esófago expuesto a esos jugos gástricos, se producen ciertas molestias relacionadas con lo que solemos llamar ardor de estómago. Pero a veces también aparecen molestias porque las digestiones son pesadas, lentas o porque aparecen sensación de hinchazón, de gases, una vez después de que se ha vaciado también el estómago. Ahí es donde podemos encontrar también mayores beneficios con el consumo de estas sales de frutas, que no se recomienda mantenerlas de manera habitual, es decir, rutinaria, ni de manera excesivamente larga. No se recomienda su consumo más de 14 días seguidos. Si nosotros en 14 días seguidos tenemos grandes problemas digestivos y de acidez o de ardor estomacal, lo mejor que podemos hacer es ir a consultar con un especialista, con un médico que nos busque o nos ayude a detectar cuál es el problema que estamos sufriendo y ponerle otro remedio. Si de vez en cuando yo noto ardor de estómago o es que me he pegado la gran panzada a la hora de comer y tengo una digestión difícil, entonces estas sales de frutas sí me pueden resultar muy útiles. Las sales de frutas, que muchas veces tienen cierta efervescencia, cuando se disuelven en agua, se deben tomar evidentemente siempre disueltas
siguiendo la dosificación que venga reflejada en el envase por el fabricante. Es decir, si yo tengo que poner una cucharadita en un vaso de agua, esa es la dosificación que tengo que tomar para notar el efecto. No me valen otras, porque a veces podemos decir, es que a mí no me hace nada y es que no las estoy utilizando adecuadamente. El primer efecto que tienen nada más ingerir esas sales de frutas después de la ingesta de los alimentos, más o menos inmediatamente después, es la neutralización de esos ácidos que genera el estómago para favorecer la digestión de los alimentos. Es decir, si yo noto ardor de estómago, en el momento en el que noto ese ardor, tomo las sales de frutas y noto cómo ese ardor desaparece. Es una reacción química entre un ácido y una base que genera gas. Efecto secundario, eructos, que son muy frecuentes cuando tomamos las sales de frutas, pero no por la efervescencia que tienen al disolverlas en agua, sino por esa reacción que genera gas. En ese caso tenemos el beneficio, pero tenemos que saber que nos puede ocasionar también la aparición de algunos eructos después de tomarlo. Si yo lo que noto es indigestión o aparición de gases 1 o 2 horas después de comer, tomar las sales de frutas, en ese momento ya no tengo acidez en el estómago porque suponemos que más o menos está vacío, con lo cual no se va a neutralizar tan rápidamente esa sal de frutas, sino que va a continuar su efecto y va a provocar que esos gases que se están generando se eliminen con mayor facilidad. Va a terminar ese proceso de digestión, va a empujar de alguna manera esos gases que se están formando. Por lo tanto, nos ayudan a mejorar esos síntomas también de indigestión o de inflamación debida a la producción de gases después de comer. ¿Cuándo suelen aparecer? Pues como os decía, 1 o 2 horas después de la ingesta de los alimentos. Las sales de frutas también podrían tener cierto efecto laxante para aquellas personas que sufren estreñimiento, aunque no es, vamos a decir, su utilización más habitual, sobre todo teniendo en cuenta si ese estreñimiento es crónico. No deberíamos utilizar estas sales de fruta, aunque en el caso de estreñimiento ocasional nos pueden ayudar. En parte podría estar relacionado también por un efecto sumatorio de ingesta de líquido, ya que debemos tomarlas en disolución, y además por esa estimulación que tiene en el barrido, en la limpieza del intestino y en la expulsión de los gases. Si el estreñimiento es crónico, evidentemente es algo que no debemos consumir de manera crónica y por lo tanto tendríamos que buscar otras estrategias que no sean, en este caso, el consumo de estas sales de frutas. Sales de frutas que, por cierto, tienen también algunas contraindicaciones, como por ejemplo en el caso de las personas que sufren hipertensión arterial, porque nos hace aumentar el consumo de sodio. Si ese consumo de sodio lo repetimos de manera habitual, evidentemente estamos alterando también nuestro equilibrio electrolítico y podríamos tener problemas también en personas que tengan insuficiencia renal o problemas renales, en los cuales también estaría desaconsejado el consumo de estas sales de frutas, al igual que el bicarbonato, que también sería, como os he dicho, la base de la elaboración de estos remedios que a veces nos pueden dar muy buen resultado sin necesidad de recurrir a fármacos. Una de las ventajas que tienen las sales de frutas es que son de muy rápida acción. El efecto se nota casi al momento de ingerirlo, con lo cual nos proporciona un alivio muy rápido en ese momento en el cual notamos las molestias. Como digo, no es algo que debamos tomar ni de manera preventiva
ni de manera rutinaria, solamente cuando de verdad estamos notando las molestias. Y si vais a tomar algún medicamento antiácido, evidentemente no debemos sumar el efecto. Los medicamentos antiácidos se suelen tomar de manera preventiva, previamente a la ingesta de los alimentos, y si posteriormente notamos que ese efecto no ha sido suficiente, no debemos sumar el efecto de las sales de frutas. Podemos utilizar otros alimentos, como ya os he contado en otras ocasiones, que nos ayuden a reducir ese efecto de manera natural, sin utilizar, como os digo, ni el bicarbonato ni las sales de frutas. Y como precaución deberíamos tener en cuenta la ingesta de medicamentos separada de estas sales de frutas. ¿Para qué? Pues porque hay medicamentos que necesitan un pH determinado en el estómago para poderse liberar, activar o ejercer su función, aunque sea en otros lugares del cuerpo que no sea en el estómago. Si nosotros alteramos ese pH neutralizando esos ácidos, evidentemente esos medicamentos no van a tener el mismo efecto, con lo cual debemos separarlos del uso de cualquier antiácido y en este caso también del consumo de las sales de frutas para evitar alteraciones en el efecto de esos medicamentos. Así que espero que el vídeo os haya ayudado por lo menos a entender qué es eso de las sales de frutas, que evidentemente no es ni una sal, ni un refresco, ni nada por el estilo. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.